Hola queridos amigos, nos agrada sinceramente saludarles de nuevo. Hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Igor Mikhailovich, una vez más, muchas gracias por la conversación anterior, porque realmente ha arrojado luz sobre numerosas sustituciones que acechan a una persona en el camino espiritual. Sirvió para arrancar las malas hierbas de la conciencia y despojarse de las máscaras de la pseudo-espiritualidad. Bueno, ya sabes, si volvemos a la conversación anterior y observamos su raíz y esencia, entonces tocamos, en principio, no solo los aspectos del desarrollo espiritual de una persona, sino que hablamos del caso cuando una persona ya se acerca a la puerta, cómo percibe y cómo se abre. Pero en los primeros pasos es un poco diferente, de hecho, incluso si tomamos la conciencia primaria y la personalidad. Después de todo, tan pronto como una persona se embarca en el camino espiritual, es capaz de observar solo desde la posición de la conciencia primaria. Y aquí hay un punto extremadamente importante, que la persona debe realmente, digamos, resistir a su conciencia, en particular a la conciencia secundaria, porque es la conciencia secundaria la que más exagera las situaciones de nuestra vida cotidiana. Exagera y convierte todo en colores demasiado brillantes y antinaturales, y luego lo cubre todo, todos los colores de nuestra vida, con barro, por así decirlo, o nos lleva a este pantano gris donde no vivimos, sino que existimos. Hay una monotonía y una rutina constantes, y la conciencia nos regaña inmediatamente y nos dice que deberíamos diversificar todo de alguna manera, alejarnos de los patrones estereotipados. Y entonces nos empuja aún más hacia los mismos patrones, creando malestar, hasta evocar la depresión en las personas. Estos son exactamente, digamos, los trucos de la conciencia secundaria. Sin embargo, cuando una persona emprende el camino espiritual y comienza a observar su conciencia, ¿qué debe hacer? Debe aprender a no aceptar los malos pensamientos. Y aquí hay un pequeño inconveniente. Cuando una persona ya se ha desarrollado espiritualmente, lo percibe todo de forma realista. Es como dijimos, incluso una rosa huele a cadáver. ¿Por qué? Porque ya está inevitablemente muerta, aunque todavía tenga raíz. Y todos estos deleites de los olores, de la belleza, bueno, digamos, dejan de ser significativos, por decirlo con cuidado. ¿Por qué? Porque ves el mundo como un todo, ves la esencia. Incluso cuando hablas con la gente, a veces tienes que jugar porque sabes que una persona piensa mal de ti, digamos, oculta ciertos pensamientos que no son del todo decentes. Y tienes que ocultar tus emociones. Aunque cuando una persona se ha desarrollado lo suficiente en el camino espiritual, sus emociones son completamente diferentes y controlables. Bueno, ese es el punto. Mientras que cuando una persona recién comienza en esta etapa, con el fin de superar la conciencia secundaria, si está bastante desarrollada y, digamos, roba los colores de su vida, entonces una persona, al revés, debe devolver esos colores. Es decir, uno, por el contrario, ¿en qué tiene que pensar? Tiene que enseñar a su conciencia a pensar correctamente, y él mismo debe aprender a percibir correctamente. Ahí es donde necesita la conciencia primaria, y, por regla general, al principio es diferente para cada uno, por supuesto, pero muchas personas durante un periodo bastante largo realmente se fusionan con la conciencia primaria, y tiene lugar el control de la conciencia secundaria, el control de los pensamientos y de la negatividad. ¿Qué aprende a hacer una persona? Aquí es importante, amigos, en primer lugar, no dejar entrar malos pensamientos. Aunque la situación no sea buena. Sí, no es buena. Sí, hay problemas. Pero aún así, no debes permitir que la conciencia secundaria te cargue como una barcaza con diversos malos pensamientos o formas mentales. ¿Por qué? Porque en cuanto uno se libera al menos un poco de la conciencia secundaria, ni siquiera estoy hablando de la primaria, todavía de la secundaria, la vida se vuelve más hermosa. En esta etapa, una persona aprende precisamente a admirar estos colores, a ver su belleza, a notar pequeñas cosas en la vida que realmente hacen la vida más bella, más luminosa y más brillante. Aquí una persona ya es capaz de admirar el cielo azul y cosas por el estilo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Cuando uno ya es lo suficientemente libre, como personalidad, digamos, no simplemente está firmemente en el camino espiritual, sino que ya ha logrado algo, esto ya es percepción a través de los sentimientos.
Entonces, al mirar el cielo azul, ya comprende perfectamente que esos son solo moléculas. Sí, al llegar cierta luz del sol, Un juego de sombras, ¿sí? cierto, ve el color azul. Es decir, ya no lo disfruta tanto como cuando daba sus primeros pasos. Y aquí no es una paradoja, es así en realidad. O digamos que hay otra paradoja, ¿sí? Después de todo, la conciencia secundaria no percibe nuestro cuerpo en absoluto, no lo siente. No siente ni dolor ni nada. Y es aquí lo que la personalidad experimenta por primera vez en el camino espiritual. Experimenta, digamos, el mismo dolor. No lo siente, pero lo experimenta. En realidad es la conciencia primaria la que siente el dolor, La primaria. pero nuestra personalidad lo experimenta. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es enorme, amigos. Nuestro cuerpo es, digamos, una biomáquina, si lo decimos simplemente, ¿sí? Por lo tanto, nuestra conciencia primaria está directamente conectada y de hecho transmite toda la información a nosotros como personalidad, incluida la información sobre nuestro cuerpo. Y ya como personalidad percibimos, experimentamos, es decir, como personalidad no sentimos el dolor directamente, pero cuando estamos emparejados con la conciencia primaria, lo sentimos todo. Es decir, de hecho, somos la conciencia primaria. Por supuesto, luego una persona tiene que llegar a un nivel más serio y ya controlar la conciencia primaria también. Aunque hay aspectos que debemos señalar también. Si la conciencia primaria está fuertemente desarrollada e hipertrofiada, una persona tiene que establecer una especie de conglomerado, no con la conciencia primaria contra la conciencia secundaria, sino ya con la secundaria contra la primaria. Sin embargo, en este caso, los argumentos son un poco diferentes. Este es también un punto interesante, y creo que deberíamos examinarlo. Si una persona tiene una conciencia primaria hipertrofiada, crece. Mucha gente se encontró con esto en su vida y muchos lo experimentaron en sí mismos. Es tan egocéntrico que todo es suyo, todo es para mí, igual que un niño pequeño. A menudo es infantil, resentido y caprichoso. Sí, en gran medida, cierto. Una persona tiene dificultades con el aprendizaje de ciencias. No le interesa. Le interesa gastar dinero, no ganarlo. Esa gente está obsesionada consigo misma. En tomar. En tomar, está firmemente convencido de que todo el mundo le debe, el mundo entero le debe. Ni siquiera entiende que alguien tenga que trabajar o algo más. Esto ocurre en la vida, amigos. Entonces diría que es mucho más difícil para esa persona que para una persona promedio. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia primaria desarrollada. Por lo tanto, como personalidad, ya tiene que establecer este tipo de conglomerado con la conciencia secundaria, para, digamos, alejar la conciencia primaria de sí mismo, como personalidad. Aquí la observación ya debería ser sobre las emociones, sobre los pensamientos simples y sus creencias. ¿De dónde se originan? ¿Por qué son tan fuertes emocionalmente? ¿Qué le hace pensar a uno que el mundo gira a su alrededor? ¿Cuál es su ventaja o diferencia con respecto a otras personas? Esto es exactamente, digamos, la observación de esos valores internos de una persona, sus creencias y demás. Y cuando ella, como personalidad, ya comienza a observar la conciencia primaria desde la posición de percepción más expandida, es decir, desde la posición de conciencia secundaria, ya comienza a captar en sí misma el egoísmo y, digamos, todas las manifestaciones de la conciencia primaria. Es cuando comienza otra etapa de desarrollo. Pero es interesante que si una persona establece esta coalición con la conciencia secundaria, La secundaria. entonces la conciencia primaria ya no es tan activa y no domina sobre la persona. Lo primero que ocurre es que le llega menos brillo, o sea, ya está vulnerada y se ve obligada a ceder sus posiciones, a ceder sus patrones egocéntricos, o sea, todo eso ya no funciona. Aquello con lo que, digamos, la conciencia primaria ha estado manipulando a un humano como personalidad desde la infancia, desde el nacimiento, deja de funcionar y una persona ya tiene puntos de vista más amplios, ya mira a otras personas con más libertad, ya no le atormenta tanto la salud. Ya sabes, hay personas que siempre están enfermas, los médicos ya no encuentran nada, ya han curado todo lo que podían, incluso a sus vecinos, por no hablar de toda su familia, pero la persona sigue enferma. ¿Por qué? Porque esa es la posición de víctima, es la posición de un enfermo. Es de nuevo una imposición sobre todos y cada uno de lo enfermo que estoy. Es la manipulación. Otra vez, como un medio de obtener brillo extra, como una elección de la mejor posición. Varias cosas suceden. La conciencia juega bromas crueles a la gente. Por eso aquí también hay que abordarlo de manera correcta.
Así que tan pronto como una persona, digamos, ha logrado tomar la conciencia primaria o la secundaria, la que predominaba en ella, en este punto ya es hora de que uno mismo cambie a la posición de un observador desde la personalidad, y es entonces cuando se produce una separación sustancial. Supongamos, si una persona estuviera en una coalición con la conciencia primaria contra la secundaria, aquí ya se siente menos el cuerpo, ya no le preocupan, bueno, Esas preocupaciones. no en el sentido literal, amigos, sino, de hecho, esas nimiedades, cuando toses de manera equivocada o cuando algo te pica en alguna parte. Bueno, si pica no pasa nada, a menos que suceda un golpe grave. Hasta que no suceda un golpe grave, nadie hace nada. Aquí también hay matices, porque también hay que cuidar el cuerpo. Al fin y al cabo, es en lo que existimos. Si utilizamos nuestro cuerpo incluso como soporte, entonces, perdón, estamos en un vínculo muy fuerte con él. A través de nuestro cuerpo percibimos todo el mundo que nos rodea en 3 dimensiones. Esto es extremadamente importante. Y el cuerpo también debe ser cuidado y vigilado, aunque para uno como personalidad ya se vuelve no tan interesante. Y de nuevo, ese mismo Brill ya se vuelve controlable. El poder sobre la personalidad ya empieza a disminuir. Y ahí es donde realmente empieza el desarrollo espiritual. Solo entonces una persona ya se vuelve capaz de no detener las prácticas espirituales. Solo entonces entiende toda la jerarquía de este mundo, mientras que la jerarquía de este mundo es complicada. Y aquí hay una paradoja. Un humano como personalidad comprende que no puede haber jerarquía, pero como conciencia lucha incesantemente por la jerarquía. Además, es la conciencia primaria la que más lucha por la jerarquía. La conciencia secundaria es manipuladora, no lucha por ningún tipo de dominio ni nada, digamos, en un plano jerárquico, elevarse por encima de todos. ¿Por qué? Porque la conciencia secundaria es mucho más fuerte que la primaria. Es decir, inicialmente, cuando se desarrolla, a menudo se vuelve mucho más fuerte, más poderosa y más desarrollada intelectualmente, digamos así. Y tiene, de nuevo, la conciencia secundaria es un representante directo e inmediato de la mente universal o Shaitán. Llamémoslo así como sea conveniente, amigos, para comprender. Es una parte de ese mundo, mientras que la conciencia primaria está más vinculada con el cuerpo, está más vinculada con el grupo neuronal, y está tanto aquí como allí. Es una especie de traidor, digamos. No está claro cómo etiquetarlo con precisión. ¿Con qué está más relacionado? ¿Con la personalidad, con el cuerpo o, digamos, con la mente universal? Y aquí es extremadamente difícil etiquetarla, dependiendo de cómo haya evolucionado y en qué condiciones haya estado. También hay otra pregunta. Igor Mikhailovich, nos gustaría considerar un punto desde la perspectiva de cómo funcionan las conciencias primaria y secundaria. Nos escribieron en los comentarios, miro transmisiones con Igor Mikhailovich y además combino algunas prácticas orientales y esto funciona muy bien. Diga por favor, ¿quién en nosotros complica constantemente la verdad? La conciencia secundaria. La primaria es incapaz de hacerlo. Bueno, la conciencia primaria tiene sus propias herramientas de manipulación, digamos, por medio de las cuales trata de distraer, engañar e involucrarnos como personalidad para que le demos más brillo, mientras que cuando se trata del desarrollo espiritual es la conciencia secundaria la que se ocupa más de eso, aunque a veces es al revés. Quiere complicar la simple verdad. Claro que quiere. De nuevo, ni la conciencia primaria ni la secundaria son capaces de percibir el mundo espiritual en absoluto. Cuando se acerca a él, aunque sea un poco, esto es, yo diría, como calor para ella. Es lo mismo que si tomamos una persona y la acercamos a un gran horno al rojo vivo. Ya sabes, realmente no quiere ir allí. Es desagradable, aterrador y doloroso. Se asemeja al infierno. Es lo mismo para la conciencia. La conciencia no es capaz de explicar todos los procesos que allí tienen lugar. Por lo tanto, se aísla de todas las maneras posibles y hace todo lo posible para preservar su dominio y su poder. Para sobrevivir, simplemente dicho. Y aquí la conciencia primaria está siempre del lado de la conciencia secundaria. En otras palabras, contra la persona juegan 2 jugadores, siempre. Además, pueden multiplicarse y puede haber docenas de ellos en la mente de uno. Esto es cierto. Eso además de las subpersonalidades activas y las terceras fuerzas. Ellas incluso pueden formar toda una compañía teatral, por así decirlo. ¿Lo ves? Y pueden discutir por ti y defenderte a ti al mismo tiempo. Y eso es normal. ¿Por qué?
Porque en cuanto una persona empieza a crecer espiritualmente, es una señal. Incluso cuando está a punto de empezar, la conciencia ya recibe una señal de que, lo siento, esta persona puede no convertirse en una subpersonalidad, Es una amenaza para el sistema. una amenaza para su existencia futura. Mientras tanto, ¿qué es la subpersonalidad? Hablamos mucho sobre esto. Digamos así, lo repetiremos. La subpersonalidad es una vida larga y feliz para la conciencia y sufrimiento para la personalidad. Allí hay una clara identificación de un individuo en estado de subpersonalidad. Comprende perfectamente quién es y qué es, y comprende muy bien que esos dos componentes suyos, que antes eran un todo único, la conciencia primaria y la secundaria, ya no son él. Los oye como ajenos, simplemente como interlocutores que lo devoran. Le empeoran la existencia y le crean problemas constantemente, restregándole sus errores del pasado y acusándolo de que, por su culpa, sufren junto con él. Esto les beneficia. Ellos, de nuevo, Siempre culpan mucho a una persona. por supuesto, ¿no es así? Entonces, ¿cómo? Aquí hay tal acoso. Mira, absolutamente cierto. En cuanto la persona empieza el camino espiritual, supongamos, se le da una práctica, no vayamos demasiado lejos y tomemos el loto. ¿Y qué dice la conciencia? Demasiado simple. ¿Eso es todo? ¿Loto y ya está? Lo he probado. Parece que está bien. Funciona. Tendré que probar algo más. Por supuesto que no. ¿Cómo? ¿Cómo es? Tienes que arrastrarte de rodillas hasta el monte Kailash, preferiblemente desde algún lugar, no sé, desde otro país u otro continente. Sí, exactamente. Y cuando llegues allí, arrastrándote, mira lo duro que has trabajado. Eres digno, te has enaltecido. Y en este punto allí comienza, ¿qué? Aquí empieza también el trabajo de la conciencia primaria. Las dos conciencias trabajan en conjunto. Esto es muy fácil de rastrear. La conciencia primaria siempre toma ideas de la conciencia secundaria, mientras que la secundaria crea muchos problemas. Si aspiras espiritualmente, entonces debes ir, por ejemplo, si eres cristiano. Atributos de la Sí, espiritualidad. como cristiano debes ir a los lugares santos. Sí, claro. Obligatoriamente. Obligatoriamente debes visitar la tumba de Jesucristo. Sí, el Santo Sepulcro. Claro, con todos los atributos. Por supuesto, hay que visitar un montón de iglesias y monasterios, hablar con los santos padres y buscar un confesor, porque sin él no puedes hacer nada. Sin embargo, si lo piensas bien, ¿para qué necesitas un confesor? Tienes dos interlocutores más dos suyos, que te cargarán adicionalmente. Varias legiones de interlocutores. Efectivamente, pero por regla general esto es necesario y nuestra conciencia insiste en ello. Y en cuanto encontramos tal confesor y viajamos por todos los lugares santos, ¿qué empieza? Empiezas a crecer espiritualmente, ¿sí? Y la conciencia primaria empieza a elevarte hasta el estado de nazismo espiritual, cuando ya eres espiritual, cuando ya puedes hacer algo y sabes algo. Los demás son más pequeños e inferiores que tú. Siempre es así. Mientras que en este caso solo tienes que tomar alguna práctica y ya está. Y no hace falta ir a ninguna parte, ni hacer nada. Permaneces constantemente en este amor. Tratas de intensificarlo. ¿Y esto es todo? Bueno, esto es de alguna manera tan ilógico. Todo es tan simple. El camino espiritual tiene que ser difícil. Y así sucesivamente. Pero la conciencia oculta el hecho de que todo el significado y toda, digamos, la responsabilidad y la dificultad del camino espiritual es en realidad la lucha interior. Oh, sí. Contra esos viajeros, contra esos... Quería expresarlo de manera culta, Compañeros. concisamente, sí, compañeros, por así decirlo. Sí. Contra esos compañeros, Falsos amigos. ciertamente, pero de hecho son enemigos. Aunque te deberían servir, deberían ser tus ayudantes. Así es como debería ser, y con el tiempo será así si te desarrollas espiritualmente. Debes vigilarlos, debes entrenarlos adecuadamente, y así sucesivamente. Pero, de nuevo, aspiran a ser más fuertes, es decir, les interesa el bril, les interesa tener no solo poder sobre ti como personalidad, sino dominio sobre los demás. Por eso actúan así y hacen esas cosas. También recuerdo que una vez usted dijo que para este mundo, el mundo material, es muy importante la dinámica, las vibraciones y los movimientos. Por supuesto. Y se entiende, en efecto, cómo puede la conciencia determinar si una persona realiza o no el trabajo espiritual interior sobre sí misma. De ninguna manera, de ningún modo. Si tomamos dos personas, una de ellas está trabajando con una máquina, por ejemplo, Sí. está trabajando. Entonces, ¿acaso la conciencia te dirá que precisamente esta persona está ahora? En una práctica espiritual. Sí, en una práctica espiritual. Voy a decir aún más. Una persona que realmente está en este momento trabajando con una máquina, cortando alguna pieza de metal o alguna otra cosa, y en ese momento está en contacto con el mundo espiritual, bueno, la conciencia desde afuera
no lo identificará de ninguna manera. No necesita una esterilla de yoga, Por supuesto, inciensos encendidos seguramente. y obligatoriamente una postura de loto. Entonces, Sí, además, esto debe estar en algún lugar en una colina, de modo que uno sentado se vea bonito, con una hermosa vista. o incluso mejor, colgado en el aire, ¿sí? Sí, quizás parado de cabeza, sí. O parado de cabeza, sí. Estos son atributos obligatorios, si tomamos el Oriente. O debería, no sé, rezar muchísimo. Debería besar las manos de todos los sacerdotes que existen en el mundo y ser bendecido por cada uno de ellos, ¿cierto? Comulgar con todos y de todos. Entonces le llega la gracia de Dios. Sin embargo, está lejos de la gracia. ¿Por qué? Porque solo se ocupa de, perdón, existir como cualquier parte de este mundo. Perdón, como cualquier fragmento que tomemos, cualquier partícula, cualquier carga en constantes vibraciones, movimientos, y que aspira a no se sabe dónde. ¿No es cierto? ¿Dónde está la espiritualidad? ¿Y qué sentido tiene? El mundo está dividido. Existe un mundo espiritual, estático, tranquilo, eternamente vivo. El que crea estos mundos incomprensibles que constantemente se mueven en alguna parte, que no pueden detenerse ni siquiera por un momento. Todos nosotros, tomados juntos, desde una perspectiva material, no tenemos tanta fuerza. Me refiero no solo a nosotros, los humanos, sino en general. Bueno, entiendo. Si nuestros amigos no son tan egoístas como otros, tratan de hacernos ver. Entienden perfectamente que incluso en nuestra galaxia hay miles de millones de planetas como nuestra Tierra, y naturalmente la vida existe en ellos también. Hay tantos de estos planetas en nuestro universo y tantas razas, especies, vidas y demás diferentes. Por lo tanto, si juntamos todo el bril que existe aquí, que es la más fuerte, la más valiosa, la moneda energética del mundo, y lo ponemos todo en un punto con el fin de detener el movimiento de incluso uno, no sé, un átomo tal vez es demasiado. Tal vez, al menos un electrón, no seremos capaces de hacerlo. Este es el punto. Es decir, todos nuestros esfuerzos serán vacíos y vanos. Este mundo es tan, digamos, acelerado y debe ser así. ¿Por qué? Porque es el opuesto directo del mundo espiritual. Pero es precisamente en este mundo donde se originan los ángeles. Y esto es absolutamente cierto. Bueno, creo que un día hablaremos de esto también. Tal vez llegue el momento, con más detalle. ¿Sabe, Igor Mikhailovich? Gracias a las transmisiones y en particular a la transmisión anterior, cuando usted expresó la información de que este mundo, el mundo material, es creado no del amor de Dios, sino de una fracción inferior del Bril. Y esta misma comprensión de que si miramos desde la perspectiva, la conciencia no puede de ninguna manera describir el mundo espiritual, porque en realidad opera y utiliza solo la versión procesada de la fracción inferior de Allah. De hecho, Claro, por supuesto. Y basándose en eso, está claro por qué la conciencia nunca dirá en qué estado se encuentra y quién está delante de ti, en la persona que está detrás de la máquina. Esta persona en realidad puede estar ya cerca de la puerta de Dios. Ya se comunica directamente con el mundo espiritual, digamos, pero esto no le impide ni trabajar ni ninguna otra cosa. Ya ves qué sencillo es todo. hay que desarrollar el componente espiritual, desarrollar la personalidad. Pero la conciencia manipula, claro. Sin embargo, admítelo, es interesante para nuestra conciencia. Necesita acción y movimiento entenderlo. Necesita palacios, necesita una masa, alguna procesión de las personas, necesita alboroto, algunos atributos, algo exterior, O sacrificio. por supuesto. Sí, por supuesto. Y el sacrificio es necesario, sí. Es como un niño al que todos le deben algo, al que todos le hacen daño. Y por cierto, precisamente, en esto mucha gente considera que puede sentirse algo santa. Todos son ofensores, mientras que tú eres un santo. No has hecho nada malo. Por supuesto. Por lo tanto, uno tiene que de alguna manera observar cuidadosamente en el camino espiritual esta misma posición de víctima en uno mismo. Es la conciencia primaria. Sí, es un indicador del trabajo de la primaria. De nuevo, mira, en la etapa inicial, si una persona, digamos, con una conciencia primaria desarrollada, con la que es dominante, comienza a trabajar en sí mismo, digamos, aspira a la espiritualidad, ha sentido algo en alguna parte. Está claro, aún no ha creado una coalición ni siquiera con la conciencia secundaria, pero hace los primeros intentos. Entonces, ¿qué sucederá en este caso? Exactamente de lo que estamos hablando. Sustituciones e interpretación directa de la verdad. Digamos, en la dirección opuesta. En este caso, la persona se sentirá ofendida para llamar la atención y recibir más brillo.
O, por el contrario, se exaltará a sí misma y se volverá más espiritual y superior que todos los demás. ¿No es cierto? Sí, exactamente. De nuevo, si nos fijamos, tanto si se trata de un extremo como de otro, detrás de todo esto está una manipulación banal y un deseo de bril, nada más. Y porque la conciencia primaria, al parecer, es beneficioso que el individuo se desarrolle, crezca, adquiera más fuerza. Sí, Aquí también hay una paradoja. Espiritualmente, una persona recibe más fuerza y cuando está en la práctica, o más bien no tanto en la práctica, sino después de la práctica, la conciencia de todos modos recibe esas migajas. Pero, ¿sabes? Te lo diré de esta manera. Son como el pan que acabas de sacar del horno. Lo tienes en las manos, quema, y comprendes que si lo muerdes ahora, te quemarás. Pero al mismo tiempo es pan. Está en mayor cantidad de lo habitual, pero no es sabroso y comerlo da miedo, y es desagradable. Además, esto trae sus consecuencias. Así es como nuestras prácticas son percibidas por nuestras conciencias, tanto por la primaria como por la secundaria. Por lo tanto, es mejor enfriarse un poco después de la práctica y no dejar entrar la conciencia. De lo contrario, por un lado, cuando, digamos, realizamos prácticas 5 veces al día, como mínimo, sí. si no podemos mantener un contacto durante el día, o incluso si podemos mantenerlo, tenemos tiempo y podemos destinar media hora, 5 veces al día para reforzar estos estados, tenemos tal posibilidad. Entonces, justo después de la práctica, es mejor no dejar que la conciencia se active demasiado. Será mejor así. Aferrarse un poco más al sentimiento, a ese contacto. Por lo menos, sí, hay que mantener la conciencia alejada durante 10 o 15 segundos para dejar que el pan se enfríe. Entonces también será más fácil para la conciencia. De lo contrario, más tarde, empieza a ser demasiado activa y a luchar contra nosotros. Es decir, a crear todas las condiciones y a lanzar un montón de pensamientos con el fin de apartar un poco la práctica, hacer que se realice con menos frecuencia, que sea más corta, etc. Busca el beneficio para sí misma. O, por el contrario, crea problemas para que ni siquiera podamos simplemente realizarla, porque tenemos prisa y necesitamos algo. Moldea acontecimientos en lo externo, sí, de modo que necesitas. Necesariamente, se defiende. Esto es natural, es un instinto, es un reflejo. Por lo tanto, no hay que ofenderse por ello. Es mejor utilizarlo adecuadamente. Pues bien, se trata de sutilezas que, de hecho, las personas mismas comprenden cuando ya llegan a esta etapa, mientras que al principio, en las etapas iniciales, la mayoría de la gente realiza las prácticas normalmente con la ayuda de la conciencia primaria o secundaria, o incluso con ambas, es decir, las tres sentadas y tratando de hacer activarse el loto. Bueno, eso es ridículo, pero es Sí, normal. claro. Todos pasan por esto. ¿Cómo puede ser de otra manera? Y esto hay que... Detienen la conciencia secundaria desenfrenada, junto con la primaria vigilante. Efectivamente, tomemos cualquier religión. ¿No leen oraciones al dictado de la conciencia? Ocurre exactamente lo mismo. Uno te dice cómo leerlo correctamente, el otro lo que debes sentir mientras lo haces. Estos consejeros son una especie de parásitos. Al mismo tiempo te distraen y te incitan. Pide también alguna cosa más, ¿sí? Así que es normal. Eso es conciencia. Pero todo a su tiempo, ¿sí? Es 100%. decir, ciertamente uno debe desarrollarse como personalidad espiritual y gradualmente, es decir, todo se ordena en algún momento. Lo más importante, amigos, lo más importante en el camino espiritual, independientemente de la religión, lo más importante es tu meta. Si tu meta es realmente llegar al mundo espiritual, entonces puedes llegar así a través de cualquier religión, pero solo después de frenar a esos demonios. No puedes entrar con ellos. Y en este caso, es realmente más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que entrar al paraíso estando en tal compañía. Y es incluso peligroso, como sabemos, empezar el camino espiritual teniendo otros objetivos. Teniendo otros objetivos, no debes empezar el camino espiritual en absoluto. Cuando intentas conseguir algo en este mundo, sea cual sea el objetivo que quieres conseguir, amigo, no sé, riqueza, salud, Significancia. poder, significancia, no importa. De ninguna manera, ningún valor material debe interponerse en tu camino cuando emprendes el camino espiritual. De lo contrario, perderás definitivamente. Te convertirás en su personalidad al 100%. Además, digamos que le entregarás un palo grande y pesado a tu conciencia, con el que te golpeará durante toda la eternidad por actuar de esta manera. Ella misma te culpará después, porque tú, como personalidad, lo financias, y el que ordena es el responsable. El que financia es el principal, digamos,
responsable de lo realizado, mientras que la conciencia solo realizó lo que tú financiaste, aunque ella misma aconseja, incita, argumenta y convence. Tal es su función. Sin embargo, voy a decir, y esto es lo que más me gusta, es cuando una persona se embarca en el camino espiritual y realmente comienza a practicar, realmente observa el trabajo de la conciencia, trata de luchar, digamos, aún estando en una coalición con la conciencia primaria o secundaria. Ese es el momento más interesante y divertido. Es divertido desde ambos lados, desde el lado de la conciencia y desde el lado de la personalidad. Cuando te pierdes, ¿quién eres? Al 100%, Sí, cuando no puedes identificarte ni como conciencia ni como personalidad. Ya sientes algo y comprendes algo. Entiendes que tú no ordenas. que es la conciencia la que te tendió la trampa en alguna parte y te mintió. Sí, tú no ordenas este pensamiento, sino que viene a ti. Y aquí, de alguna manera misteriosa, este cóctel hormonal comienza a expandirse en ti. Las emociones se desbordan en ti. No importa si buenas o malas, pero se desbordan. Es una época de ajetreo. Mientras que tú no ordenaste esto. Es una buena época. Sí, sí. Interesante. Luego ya viene experiencia, práctica, ordenamiento. Todo se vuelve serio. Comienza a ser de forma madura. Mientras que la infancia, me refiero a la infancia espiritual, cuando empiezas a desarrollarte, esa es la época más divertida. Cuando enseñas a tu conciencia, digamos, no me traigas lo que es malo, tráeme lo que es bueno, que una flor sea brillante, que una abeja zumbe bien, ¿verdad? Cuando rechazas lo que es malo. Eso es genial. Es interesante. Es una buena época. Simplemente es una lástima cuando la gente vive su vida y no ve toda esta belleza, toda la belleza del crecimiento espiritual, toda la belleza de nuestra vida, digamos así, porque incluso aquí, en este mundo que está lleno de suciedad, odio y todo lo malo, de hecho, todo lo que puede ser malo, todo está juntado en este mundo material. Mentiras, traición, simplemente todo. Lo diré así. Incluso nuestra sumisión, nuestro consentimiento, cuando somos forzados y coaccionados a estar de acuerdo con lo que no es verdad, con aquello que no debería ser como es, pero estamos obligados a hacerlo. Y entonces tratamos de usar nuestra conciencia para justificar nuestras acciones. ¿Por qué actuamos de esa manera? Mientras que por dentro comprendemos que eso es suciedad, que eso está mal, y lo que somos de hecho. Por supuesto, todo es duro, todo está mal. Pero incluso esto es el principio de la vida. Y esto también tiene sus ventajas. En general, la vida es una cosa muy interesante y misteriosa. ¿Por qué es misteriosa? Porque hay demasiadas, digamos, explicaciones e interpretaciones, pero aún mucho más de incomprensión. Por eso, cuando comienzan los primeros pasos en la exploración de esta vida, la primera experiencia, eso es realmente maravilloso. Y no hay que desanimarse cuando algo no funciona de inmediato. Porque nosotros, como personalidades, aspiramos a llegar a casa, aspiramos a desarrollarnos y sabemos perfectamente lo que necesitamos y a dónde tenemos que ir. Es solo la conciencia la que nos incita a que esto está mal y aquello está mal, o el loto es sencillo, o perdón, ese hombre que trabaja con la máquina no es en absoluto espiritual porque no está sentado en el loto, en alguna colina, y así sucesivamente. Todos estos son juegos, pero el hecho de pasar por estos juegos, los juegos de la conciencia, los juegos de este mundo material, digamos, y salir victoriosos, es digno de un ser humano. Mientras que todo comienza simplemente con amor, auténtico y verdadero amor. Así que, amigos, amémonos los unos a los otros. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Que la paz sea con ustedes.